Hay momentos en los que el silencio de Dios duele más que cualquier problema. Oras y no hay respuesta. Clamas y no escuchas nada. Buscas una señal, una palabra, una confirmación y el cielo parece quieto. Y en ese silencio comienzan las preguntas que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Dios se olvidó de mí? ¿Hice algo mal? ¿Por qué a otros sí y a mí no? ¿Hasta cuándo voy a esperar? Tal vez sigues creyendo, pero tu corazón está cansado. Tal vez sigues orando, pero tu fe se siente débil. Tal vez sonríes por fuera, pero por dentro sientes que Dios no responde. Si hoy te sientes así, necesitas escuchar esta verdad con claridad. ¿Acaso puede una madre olvidar al hijo que amamanta y dejar de amar al hijo de sus entrañas? Aunque ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Isaías capítulo 49, versículo 15. Dios mismo lo dice. Él no olvida, Él no abandona, Él no se distrae con tu vida. Que Dios guarde silencio no significa que se haya ido. Que no veas respuestas no significa que no esté obrando. Mientras tú te preguntas qué está pasando, Dios ya está trabajando en lo que aún no puedes ver. Mientras tu corazón se inquieta, Él está preparando algo que necesita tiempo, no prisa. Hoy este mensaje no viene a corregirte ni a exigirte más fe. Viene a recordarte algo esencial. Dios no te olvidó, aunque ahora no veas respuestas. Quédate hasta el final, porque lo que hoy parece silencio puede ser el lugar exacto donde Dios está obrando más profundamente en tu vida. Y antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo, pero profundamente espiritual. Escribe en los comentarios esta declaración de fe, con calma y desde el corazón. Señor, confío en ti, incluso en el silencio. No tiene que ser larga, no tiene que ser perfecta, solo sincera. Y si este mensaje está tocando tu corazón, te invito también a compartirlo con alguien que hoy se sienta olvidado, con alguien que esté esperando una respuesta, con alguien que necesite recordar que Dios no abandona en el silencio. A veces compartir una palabra es la forma más sencilla de acompañar, de sostener y de sembrar esperanza en la vida de otro. Ahora sí, sigamos juntos en esta reflexión para descubrir lo que Dios hace cuando parece guardar silencio. Lo primero es tener presente que el silencio de Dios no es abandono. Uno de los momentos más difíciles en la vida del creyente no es cuando llegan los problemas, sino cuando Dios guarda silencio en medio de ellos. Porque el dolor se puede explicar, la dificultad se puede describir, la prueba se puede entender con el tiempo. Pero el silencio de Dios desarma el corazón. Es en ese silencio donde nacen las dudas más profundas. No dudas sobre la fe en general, sino dudas personales, íntimas, dolorosas. Dios sigue conmigo, me está escuchando, me olvidó, y aquí es importante decir algo con claridad. Sentir esto no te hace débil espiritualmente, te hace humano. La Biblia nunca presenta a un creyente verdadero como alguien que nunca duda, sino como alguien que aprende a confiar incluso cuando no entiende. El silencio de Dios no es abandono, aunque así se sienta. Porque hay una gran diferencia entre que Dios esté en silencio y que Dios esté ausente. El silencio humano suele significar distancia. Cuando alguien deja de hablarte, normalmente es porque se ha ido. Pero con Dios no funciona así. Dios puede guardar silencio y al mismo tiempo estar más cerca que nunca. De hecho, muchas veces, el silencio es la forma más profunda en la que Dios trabaja. La Escritura nos muestra que Dios no siempre responde con palabras. Muchas veces responde con procesos que toman tiempo, procesos que forman carácter, procesos que preparan el corazón para lo que viene después. Pero el problema es que nosotros queremos respuestas rápidas, queremos señales claras, queremos entender el porqué antes de avanzar. Y cuando eso no ocurre, interpretamos el silencio como rechazo. Pero Dios no abandona a sus hijos en el silencio. Él los forma allí. Hay temporadas en las que Dios habla mucho, y hay temporadas en las que habla poco, no porque haya cambiado su amor, sino porque está trabajando en otro nivel. Piénsalo así: cuando un maestro explica una lección, habla mucho, pero cuando llega el momento del examen, guarda silencio. No porque haya dejado al alumno, sino porque ahora es tiempo de aplicar lo aprendido. Muchas veces el silencio de Dios no es señal de castigo, sino de confianza. Confianza en que tu fe puede sostenerse,
Confianza en que lo que Él ya sembró en ti puede dar fruto. Confianza en que no necesitas escuchar su voz a cada momento para saber que Él sigue contigo. La Biblia nos recuerda algo poderoso en Isaías capítulo 30, versículo 15. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Observa esto. Fortaleza no viene de la explicación, viene de la confianza, y la confianza se prueba precisamente cuando no hay palabras. El silencio de Dios revela qué tan profunda es nuestra relación con Él. Cuando todo va bien, es fácil creer. Cuando todo se aclara, es fácil confiar. Pero cuando Dios calla, la fe deja de ser teoría y se vuelve experiencia. Es ahí donde aprendemos a caminar no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Hay personas que confunden el silencio de Dios con indiferencia, pero Dios no es indiferente a tu dolor. La Biblia dice que Él es un Dios que ve, que escucha y que conoce. Aunque no hable, Él observa. Aunque no responda de inmediato, Él acompaña. El silencio no significa que Dios esté inactivo, significa que está obrando, de formas que aún no comprendes. Muchas veces, mientras tú esperas una respuesta externa, Dios está trabajando internamente. Está sanando heridas que no habías notado, está quitando dependencias equivocadas, está fortaleciendo áreas frágiles, está alineando tu corazón con su voluntad. Pero como ese trabajo es invisible, parece que no está pasando nada, y ahí es donde el corazón se cansa. El silencio de Dios también confronta algo en nosotros, nuestra necesidad de control. Queremos saber cuándo, cómo y de qué manera. Queremos fechas, queremos garantías. Pero Dios no siempre da detalles, da presencia. Y su presencia es suficiente, aunque a veces no lo sintamos. Hay momentos en los que Dios guarda silencio porque si hablara, interrumpiría el proceso que está formando en ti. Hay silencios que protegen, silencios que preparan, silencios que evitan que recibas algo antes de estar listo para sostenerlo. La Biblia está llena de personas que atravesaron largos silencios antes de ver el cumplimiento. Silencios que parecían abandono, pero eran preparación. Y todos ellos descubrieron algo después. Dios nunca los dejó. Tal vez hoy estás en uno de esos silencios. Un silencio largo, un silencio incómodo, un silencio que duele. Tal vez oras y no sientes nada. Lees la palabra y no encuentras consuelo inmediato. Buscas dirección y todo parece quieto. No te desesperes. El silencio de Dios no significa que se haya olvidado de ti. Significa que está obrando en una dimensión más profunda que tus emociones. Dios no te mide por lo que sientes, te cuida por lo que eres, su hijo. Y aunque ahora no escuches su voz, Él sigue atento a cada paso que das. Sigue sosteniendo tu vida, sigue guiando el proceso. A veces, Dios guarda silencio para enseñarte a descansar, no a rendirte. Para enseñarte a confiar, no a huir. Para enseñarte a permanecer, no a abandonar la fe. El silencio de Dios no es una puerta cerrada, es un pasillo de formación. No es el final del camino, es una parte del trayecto. Y aunque hoy no entiendas por qué Dios no responde como esperas, un día mirarás atrás y comprenderás que ese silencio fue necesario. Porque allí, en el silencio, tu fe dejó de depender de palabras externas y aprendió a apoyarse en la fidelidad eterna de Dios. Recuerda esto y guárdalo en tu corazón. Dios no te abandonó, no se olvidó de ti, no te dejó solo en el proceso. Aunque hoy el cielo parezca callado, Dios sigue obrando, y su obra, aunque silenciosa, nunca falla. Lo segundo es dar respuesta a esta pregunta: ¿cuándo oras y no pasa nada? Hay momentos en los que oras con sinceridad y aún así parece que nada cambia. No ocurre el milagro que esperabas, no llega la respuesta que pediste. La situación sigue igual, el problema continúa, el dolor permanece. Y eso puede ser profundamente frustrante, porque no se trata de una oración superficial. Has orado con fe, has orado con lágrimas, has orado una y otra vez, y aún así, cuando miras a tu alrededor, todo parece exactamente igual. Es en ese punto donde el corazón se cansa, donde la mente empieza a preguntarse: ¿de qué sirve orar? ¿Dios me escucha de verdad? ¿Por qué sigo esperando si nada pasa?
Pero aquí hay una verdad que necesitas escuchar con calma. Cuando oras y no ves cambios, no significa que Dios no esté actuando. Significa que Dios está obrando en una dimensión que tus ojos no alcanzan a ver. Nosotros solemos medir la respuesta de Dios solo por lo visible, por lo inmediato, por lo tangible. Si algo cambia afuera, pensamos, Dios respondió. Si no cambia, asumimos, Dios no hizo nada. Pero la obra de Dios no comienza afuera, comienza dentro. La Biblia nos enseña que por fe andamos, no por vista. Eso significa que muchas veces Dios empieza a responder antes de que tú lo notes. Cuando oras, aunque no lo percibas, algo se mueve en el mundo espiritual. Algo se ordena, algo se prepara, algo se alinea. Pero como no ocurre a la velocidad que deseas, parece que no pasa nada. Y aquí es donde la fe es puesta a prueba. Porque creer cuando ves resultados es sencillo. Pero creer cuando no ves nada requiere una fe más profunda. Muchos creyentes abandonan la oración, no porque dejaron de creer en Dios, sino porque se cansaron de no ver respuestas visibles. Pero Dios no ignora una sola oración, no descarta una sola lágrima, no olvida una sola súplica sincera. La Biblia dice que Dios recoge las lágrimas como algo precioso. Eso significa que tu oración no cae al vacío. A veces cuando oras, Dios no cambia la situación de inmediato, porque primero está cambiando tu interior. Está fortaleciendo tu fe, está limpiando tu corazón de dependencias equivocadas, está enseñándote a confiar, no solo cuando todo se resuelve, sino también cuando todo parece detenido. Hay procesos que no se pueden acelerar, hay respuestas que necesitan madurar, hay bendiciones que si llegaran antes de tiempo, podrían dañarte en lugar de ayudarte. Por eso cuando oras y no pasa nada, al menos lo que ves, no significa que Dios diga no. Muchas veces significa aún no. Y ese aún no es castigo, es cuidado. Porque Dios ve el panorama completo, ve el final desde el principio, ve lo que tú no ves, conoce lo que tú no sabes. Mientras tú oras por un cambio externo, Dios puede estar preparando personas, moviendo corazones, abriendo caminos invisibles, cerrando puertas que te protegerán después. Pero como todo eso ocurre fuera de tu vista, parece que no hay respuesta. Y es ahí donde la fe madura aprende algo esencial. No toda respuesta es inmediata, pero toda respuesta es intencional. La oración no siempre cambia la situación, pero siempre cambia al que ora. Tal vez hoy no tienes lo que pediste, pero tienes más fortaleza. Tal vez no llegó la respuesta, pero tienes más claridad. Tal vez el problema sigue, pero ya no te domina como antes. Eso también es una respuesta. Muchas veces esperamos que Dios actúe como un interruptor, orar y que todo se encienda de inmediato. Pero Dios suele trabajar como un proceso, lento, profundo, silencioso, pero seguro. Y aquí es donde el enemigo de la fe intenta sembrar una mentira peligrosa. Si no ves nada es porque Dios no hizo nada. Esa mentira ha apartado a muchos del camino de la confianza. Pero la verdad es esta: cuando oras, Dios siempre actúa, aunque no siempre de la forma que esperas, ni en el tiempo que deseas. Hay respuestas que llegan como un sí visible, y hay respuestas que llegan como una preparación silenciosa. Hay respuestas que se notan de inmediato, y hay respuestas que solo entenderás cuando mires atrás. Por eso cuando oras y no pasa nada, al menos lo que ves, Dios te está invitando a confiar más allá de la vista. A seguir orando no porque ya viste resultados, sino porque confías en su carácter. A permanecer no porque todo se resolvió, sino porque sabes que Él es fiel. El verdadero desafío no es orar cuando todo va bien, sino seguir orando cuando no ves nada. Y ese tipo de oración es profundamente valiosa delante de Dios, porque revela una fe que no depende de resultados inmediatos, sino de una relación viva. Tal vez hoy estás en esa etapa, oras y nada cambia. Pero quiero decirte algo con amor: no te detengas, no te rindas, no interpretes el silencio como abandono. Dios está obrando, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas. Y cuando llegue el momento adecuado, lo que hoy parece quietud se revelará como preparación, porque ninguna oración sincera queda sin respuesta. Tal vez no en el tiempo que esperabas, tal vez no en la forma que imaginabas, pero siempre en la manera que Dios sabe que es mejor para ti.
Sigue orando, sigue confiando, sigue creyendo, porque aunque hoy no pase nada a tus ojos, Dios sigue obrando, y su obra nunca es en vano. Lo tercero es saber que Dios no se ofende por tus dudas. Uno de los pesos más grandes que muchos creyentes cargan en silencio no es solo la duda, sino la culpa por dudar. Hay personas que aman a Dios, que creen sinceramente en Él, pero cuando llegan las preguntas difíciles, cuando el dolor se alarga, cuando el silencio de Dios se extiende, empiezan a pensar algo peligroso. Tal vez Dios está molesto conmigo por dudar. Y esa idea lastima profundamente la relación con Dios. Por eso es importante decirlo con claridad, sin rodeos. Dios no se ofende por tus dudas. Él no se sorprende por tus preguntas. No se aleja porque no entiendas. No te rechaza porque estés confundido. Dudar no te convierte en un mal creyente. Te convierte en un creyente honesto. La Biblia nunca presenta la fe verdadera como una ausencia total de dudas, sino como una confianza que aprende a mantenerse incluso cuando las preguntas no tienen respuesta inmediata. Muchos piensan que la fe auténtica es no cuestionar nada, pero la fe bíblica no es silencio interior forzado, es diálogo sincero con Dios. La Escritura está llena de hombres y mujeres que dudaron, que preguntaron, que se quejaron, que no entendieron, y aún así fueron amados, sostenidos y usados por Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios, preguntó una y otra vez, ¿hasta cuándo, Señor? No escondas de mí tu rostro. ¿Por qué guardas silencio? Y Dios no lo rechazó por eso. Al contrario, Dios permitió que esas dudas quedaran escritas como parte de su palabra. Eso nos muestra algo profundo. Dios no teme a tus preguntas. Job, en medio de un dolor que no comprendía, cuestionó, lloró, reclamó, no entendía por qué Dios permitía lo que estaba viviendo. Y aunque fue corregido con amor al final, Dios nunca lo abandonó en el proceso. Dios prefirió la honestidad de Job antes que una fe fingida. Incluso los discípulos de Jesús dudaron. Caminaron con él, vieron milagros, escucharon enseñanzas y aún así dudaron. Tomás necesitó tocar para creer. Pedro negó por miedo. Los demás huyeron cuando todo se complicó. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Los rechazó? ¿Se ofendió? No. Jesús los restauró, los sostuvo, los volvió a llamar. Porque Dios sabe algo que nosotros olvidamos. La duda no siempre nace de la rebeldía. Muchas veces nace del dolor, nace del cansancio, nace de la espera prolongada, nace de la confusión, nace de no entender lo que Dios está haciendo. Y Dios no castiga a un corazón cansado, lo acompaña. Hay una gran diferencia entre dudar de Dios y dudar con Dios. Dudar de Dios es cerrarse. Dudar con Dios es acercarse con preguntas. Cuando te acercas a Dios y le dices, Señor, no entiendo esto, no estás rechazando la fe, estás buscando comprensión. Y Dios honra esa búsqueda sincera. La fe que nunca duda suele ser una fe superficial, pero la fe que se atreve a atravesar preguntas profundas es una fe que madura. Dios no espera que seas fuerte todo el tiempo. No espera que siempre tengas respuestas. No espera que entiendas cada proceso. Lo que Él espera es que no te alejes de Él cuando no entiendes. Porque muchas veces, en lugar de alejarte por dudar, deberías acercarte más. La duda se vuelve peligrosa solo cuando se vive en soledad. Cuando te guardas las preguntas, cuando finges estar bien, cuando sonríes por fuera, pero por dentro te estás quebrando. Dios no quiere una fe maquillada, quiere un corazón abierto. La Biblia dice que Dios está cerca del quebrantado de corazón, no del que aparenta fortaleza, sino del que reconoce su fragilidad. Y muchas veces, la duda es una grieta por donde Dios entra con más gracia. Dios no se ofende por tus dudas, porque Él conoce tu historia completa, conoce lo que has vivido, conoce lo que has perdido, conoce lo que te duele. Él sabe que hay preguntas que no nacen de incredulidad, sino de cansancio. Y cuando tú le dices a Dios, Señor, no entiendo, pero sigo aquí, eso no lo aleja, eso lo honra. Porque eso es fe real. La fe no es ausencia de preguntas, es presencia de confianza aún con preguntas. Dios no te mide por la claridad de tu mente, te mide por la disposición de tu corazón. Y aunque ahora estés confundido, aunque tengas dudas, aunque no veas respuestas claras, si sigues buscando a Dios, si sigues hablándole,
Si sigues acercándote, tu fe sigue viva. Tal vez hoy te sientes culpable por no entender, por no sentir lo mismo que antes, por no tener la misma certeza. Pero escucha esto con atención. Dios no se ofende por tu proceso. Él no te abandona porque estés luchando internamente. Él camina contigo mientras atraviesas esa lucha. Muchas veces, después de una temporada de dudas, la fe sale más profunda, más humilde, más real, porque deja de apoyarse en emociones pasajeras y empieza a apoyarse en la fidelidad de Dios. Si hoy tienes dudas, no te escondas de Dios, no te alejes, no te castigues. Háblale, dile lo que no entiendes, exprésale lo que te pesa. Dios no se ofende por tus dudas, se duele cuando te alejas sin hablarle. Recuerda esto, Dios no te ama menos porque tengas preguntas, no te suelta porque estés confundido. Él sigue siendo el mismo Dios que te llamó, que te sostuvo, que te ha acompañado hasta aquí, y aunque ahora no entiendas todo, aunque el camino esté borroso, Dios sigue contigo. La duda no es el final de la fe, muchas veces es el comienzo de una fe más profunda. Y Dios, con paciencia y amor, está dispuesto a caminar contigo hasta que esa fe vuelva a encontrar descanso. No te condenes por dudar, entrégale tus dudas a Dios, y confía en esto, Él no se ofende por tus preguntas, Él se queda contigo en medio de ellas. Lo cuarto es saber lo que Dios hace mientras tú esperas. La espera es uno de los procesos más difíciles para el corazón humano, no porque sea inútil, no porque sea un error, no porque Dios no esté haciendo nada. La espera duele porque es silenciosa, porque no da señales claras, porque no ofrece resultados inmediatos, porque parece no tener movimiento. Esperar duele cuando no entiendes qué está pasando mientras esperas, cuando oras con sinceridad y no ves cambios visibles, cuando miras alrededor y todo parece seguir igual. Duele levantarte cada día con la misma pregunta en el corazón. Duele acostarte por la noche sin una respuesta concreta. Duele sentir que hiciste todo lo que estaba en tus manos y aún así la respuesta no llega. Y muchas veces pensamos que esperar en Dios es simplemente quedarnos quietos, aguantando, resistiendo, soportando el tiempo, como si la espera fuera solo una sala vacía, donde no ocurre absolutamente nada. Pero aquí hay una verdad que necesitas permitir que penetre profundamente en tu alma. Cuando tú estás esperando, Dios no está detenido. La espera no es un vacío, no es un paréntesis sin sentido, no es un castigo encubierto. La espera es un taller invisible, un espacio donde Dios trabaja lejos de los aplausos, lejos de las señales evidentes, lejos de la prisa humana, pero con una precisión perfecta. Mientras tú esperas una respuesta, Dios está obrando de maneras que tus ojos todavía no pueden percibir. Y una de las primeras cosas que Dios hace mientras esperas es trabajar en tu interior. Antes de cambiar las circunstancias, Dios casi siempre comienza cambiando a la persona que está atravesando esas circunstancias. Porque si la respuesta llegara sin que tu corazón estuviera preparado, podría dañarte en lugar de bendecirte. Podría confundirte en lugar de ordenarte. Podría convertirse en una carga en lugar de un regalo. Hay bendiciones que si llegaran demasiado pronto te aplastarían. Hay respuestas que si se manifestaran antes de tiempo, te robarían la paz en lugar de dártela. Por eso mientras esperas, Dios forma carácter, fortalece convicciones, purifica intenciones, reordena prioridades, desarraiga dependencias equivocadas. La espera revela qué tan profundo es tu fundamento. Cuando todo avanza rápido, no se nota en qué estás apoyado. Cuando las respuestas llegan de inmediato, no se revela dónde está tu confianza. Pero cuando todo se detiene, cuando el cielo guarda silencio, cuando no hay señales claras, sale a la luz si tu confianza estaba en Dios o en los resultados. La espera desnuda el corazón. Mientras esperas, Dios te enseña a depender menos de lo visible y más de su presencia, porque lo visible cambia, las emociones cambian, las circunstancias cambian, las personas cambian, pero Dios permanece. La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios nunca llega tarde, pero casi nunca llega temprano según nuestra percepción humana. No porque disfrute hacernos esperar, sino porque su tiempo no se rige por la urgencia humana, sino por la sabiduría divina.
En Eclesiastés se nos recuerda que todo tiene su tiempo y que cada cosa es hermosa cuando llega en el momento correcto. No antes, no después, en el momento exacto. Dios no retrasa por capricho, Dios ajusta por amor. Mientras tú esperas, Dios también está ordenando todo lo que te rodea. Aunque tú no lo veas, Dios está moviendo personas, está tocando corazones, está cerrando puertas que te harían daño más adelante. Está alejando situaciones que no estaban alineadas con su propósito. Está preparando caminos que aún no puedes recorrer. Está alineando circunstancias que todavía no están listas para manifestarse. Muchas veces pedimos una respuesta inmediata sin darnos cuenta de que hay demasiadas piezas sueltas todavía. Y Dios, como un padre cuidadoso, no entrega algo incompleto. No te da algo a medias, no te da algo que no puedas sostener. La espera es el tiempo en el que Dios ajusta todo aquello que no depende solo de ti. Pero hay algo muy importante que no puedes pasar por alto. Mientras tú esperas, Dios te protege. Sí, te protege de decisiones apresuradas que podrían marcarte negativamente. Te protege de relaciones equivocadas que consumirían tu paz y tu fe. Te protege de oportunidades que parecen buenas, pero no son correctas para tu vida. Hay puertas que no se abren, no porque Dios te esté negando algo bueno, sino porque te está librando de algo que no necesitas. Pero como no lo sabes en el momento, la espera se siente como rechazo, se siente como abandono, se siente como pérdida. Solo con el tiempo comprendes que ese silencio fue misericordia, que esa demora fue cuidado, que esa puerta cerrada fue amor. Mientras tú esperas, Dios también prueba tu fe, no para destruirla, no para agotarte, no para humillarte. La prueba de la fe es para fortalecerla. La fe que nunca es probada permanece superficial, depende de emociones, depende de resultados inmediatos, depende de circunstancias favorables. Pero la fe que atraviesa la espera se vuelve firme, se vuelve profunda, se vuelve estable, porque aprende a confiar, no por lo que ve, sino por quién es Dios. Esperar en Dios no es resignarse, no es rendirse, no es quedarse pasivo. Esperar en Dios es confiar activamente, es decir, desde lo más profundo del alma: no entiendo, pero confío; no veo, pero sigo creyendo; no siento, pero permanezco. Y esa fe, aunque silenciosa, es profundamente valiosa delante de Dios. La Biblia dice que los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Observa esto con atención. No dice que los que reciben rápido renuevan sus fuerzas, sino los que esperan, porque en la espera Dios fortalece lo que estaba cansado, sana lo que estaba herido, sostiene lo que estaba a punto de rendirse. Mientras esperas, Dios también te enseña a escuchar de otra manera. Cuando hay ruido, no puedes oír con claridad, pero cuando todo se aquieta, el corazón se vuelve más sensible. Muchas personas descubren la voz de Dios, no cuando todo avanza, sino cuando todo se detiene. La espera afina el oído espiritual, te hace más atento, más dependiente, más consciente de la presencia de Dios en los detalles pequeños. Y aunque al principio la espera parece un castigo, con el tiempo se revela como un regalo, porque te devuelve algo que habías perdido: la capacidad de estar con Dios sin exigirle resultados inmediatos. Mientras tú esperas, Dios también sana heridas antiguas. Hay dolores que permanecen escondidos hasta que la vida se detiene. Hay miedos que solo salen a la superficie cuando el ritmo baja. Hay heridas que solo se revelan cuando el ruido se apaga. Y aunque eso duele, es parte de la sanidad. Dios no solo quiere darte respuestas externas, quiere darte descanso interior. La espera es el espacio donde Dios trata con lo profundo, con lo que nadie ve, con lo que tú mismo has evitado enfrentar. Por eso, aunque ahora te sientas estancado, no estás perdiendo el tiempo, estás siendo preparado. Dios nunca desperdicia una espera confiada. Cada día que permaneces, aunque no veas resultados, está construyendo algo dentro de ti que será absolutamente necesario cuando llegue la respuesta. Tal vez hoy no entiendes por qué Dios no responde aún. Tal vez te preguntas qué más necesitas hacer. Pero hay momentos en los que no se trata de hacer más, sino de confiar mejor, de permanecer, de no huir, de no rendirte.
Porque mientras tú esperas, Dios sigue obrando. Y cuando llegue el momento correcto, descubrirás que la espera no fue un tiempo perdido, sino el tiempo exacto en el que Dios preparó todo para tu bien. Aunque hoy no lo veas, aunque hoy te duela, aunque hoy te cueste confiar, recuerda esto y guárdalo en tu corazón. Dios no está ausente en la espera, está profundamente presente, y su obra, aunque silenciosa, es perfecta. Lo quinto es saber qué pasa cuando sientes que Dios se alejó, pero Él sigue contigo. Hay momentos en la vida espiritual en los que la sensación más dolorosa no es el problema que enfrentas, sino la impresión de que Dios ya no está cerca. Sigues creyendo, sigues orando, sigues intentando confiar, pero por dentro algo se siente diferente, como si la presencia de Dios se hubiera apagado, como si antes lo sentías cerca y ahora no. Y esa sensación puede ser profundamente angustiante, porque cuando sientes que Dios se alejó, todo pesa más, la carga se siente más pesada, la espera se hace más larga, la fe parece más frágil. Pero aquí hay una verdad que necesitas escuchar con calma. Sentir que Dios se alejó no significa que Dios realmente se haya ido. La presencia de Dios no depende de tus emociones, depende de su fidelidad. Y la fidelidad de Dios no cambia según cómo te sientas hoy. Muchas personas confunden la ausencia de sensaciones con la ausencia de Dios. Pero Dios no se mide por lo que sientes, se sostiene por lo que Él prometió. La Biblia es clara cuando dice, yo estaré con vosotros todos los días. No dice los días en que me sientas, dice todos los días. Eso incluye los días de claridad y los días de confusión, los días de gozo y los días de sequedad espiritual, los días de respuestas y los días de silencio. Dios no se va porque tú no lo sientas. Muchas veces, cuando sientes que Dios se alejó, en realidad estás atravesando una etapa de madurez espiritual. Al inicio de la fe, Dios suele manifestarse de manera muy sensible. Hay emoción, hay consuelo inmediato, hay señales claras, pero con el tiempo Dios enseña a caminar no por lo que sientes, sino por lo que crees. No porque quiera alejarse, sino porque quiere fortalecerte. Es como un padre que primero lleva al hijo de la mano y luego le permite dar pasos solo, sin soltarlo, pero sin que siempre sienta la mano. El hijo puede pensar, mi padre se alejó, pero el padre sigue ahí, observando, cuidando, listo para sostener si cae. Así actúa Dios contigo. Cuando sientes que Dios se alejó, muchas veces Él está más cerca que nunca, solo que de una forma menos emocional y más profunda. Dios no siempre se manifiesta a través de sensaciones intensas. Muchas veces se manifiesta a través de estabilidad, de paz silenciosa, de fortaleza interior que no sabes de dónde viene. Y eso también es su presencia. La Biblia nos muestra que incluso Jesús experimentó un momento donde todo parecía silencio. En la cruz clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ese clamor no significaba abandono real, significaba cumplimiento de un propósito mayor. Dios no se había ido, estaba obrando la salvación. Eso nos enseña algo profundo. Hay momentos en los que el propósito de Dios avanza incluso cuando la sensación de cercanía desaparece. La fe madura aprende a sostenerse no en emociones constantes, sino en promesas firmes, porque las emociones cambian, las promesas no. Cuando sientes que Dios se alejó, es fácil pensar que hiciste algo mal, que fallaste, que decepcionaste a Dios, pero la mayoría de las veces no se trata de pecado, ni de castigo, ni de rechazo. Se trata de proceso. Dios no se aleja para castigarte, se queda para formarte. El problema es que la formación duele más que el consuelo. Es más fácil sentir a Dios cuando todo va bien. Es más difícil confiar en Él cuando no sientes nada. Pero ahí es donde la fe se vuelve real. Hay algo que debes recordar siempre. Dios no se va cuando más lo necesitas. Aunque no lo percibas, Él sigue sosteniendo tu vida, sigue guiando tus pasos, sigue cuidando lo que te concierne. Tal vez hoy no sientes paz, pero sigues respirando, sigues de pie, sigues buscando a Dios. Eso no ocurre por casualidad, ocurre porque Él sigue contigo. Cuando Dios parece lejano, muchas veces está trabajando en áreas que no ves, está ordenando tu interior, está fortaleciendo tu carácter,
Está quitando dependencias emocionales. Está enseñándote a apoyarte, no en sensaciones, sino en su fidelidad. Y aunque eso se sienta incómodo, es un acto de amor. Porque Dios no quiere una fe dependiente de emociones. Quiere una fe estable, una fe que confíe cuando todo está claro y cuando todo está oscuro, una fe que permanezca cuando siente a Dios cerca y cuando no. Tal vez hoy estás en una etapa donde lees la Biblia y no sientes lo mismo que antes. Oras y no percibes consuelo inmediato. Adoras y el corazón no se conmueve como antes. Eso no significa que Dios se fue, significa que está trabajando a un nivel más profundo. Dios no siempre habla fuerte, a veces susurra y a veces guarda silencio para que aprendas a confiar sin depender del ruido. Recuerda esto con claridad. Dios no te soltó, no te abandonó, no se cansó de ti. Él sigue contigo, aunque hoy no lo sientas. Y un día cuando mires atrás comprenderás que esa temporada en la que pensaste que Dios se había alejado, fue en realidad el tiempo en el que más te sostuvo. Porque cuando la fe deja de apoyarse en lo que siente, empieza a apoyarse en lo que Dios es. Y Dios es fiel, siempre, aunque hoy no lo percibas, aunque hoy te cueste creerlo, aunque hoy el silencio pese. Dios sigue contigo, no caminas solo, no estás abandonado, no estás fuera de su cuidado. Él está ahí, en silencio pero presente, obrando aunque no lo veas, sosteniéndote aunque no lo sientas. Y esa verdad, aunque hoy te cueste aceptarla, es el ancla que mantendrá firme tu fe hasta que vuelva la claridad. Dios no se alejó, sigue contigo. Lo sexto es saber que el proceso también es respuesta. Muchas veces esperamos que la respuesta de Dios llegue como un cambio inmediato, como una puerta que se abre de golpe, como una solución clara, visible y definitiva. Oramos esperando resultados rápidos. Esperamos que algo ocurra afuera para confirmar que Dios nos escuchó. Pero con el tiempo descubrimos algo difícil de aceptar. No todas las respuestas de Dios llegan como un resultado inmediato. Muchas llegan como un proceso, y eso desconcierta al corazón. Porque un proceso no se siente como respuesta, se siente como espera, como lentitud, como silencio prolongado. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, el proceso también es una forma de responder. Cuando Dios no te saca inmediatamente del problema, pero te da fuerzas para atravesarlo, eso es respuesta. Cuando no cambia la situación de un día para otro, pero cambia tu manera de enfrentarte a ella, eso es respuesta. Cuando no te da lo que pides en el momento que esperas, pero te forma para sostener lo que vendrá, eso también es respuesta. El problema es que solemos confundir respuesta con comodidad. Queremos respuestas que eliminen el proceso, pero Dios muchas veces responde a través del proceso, porque hay cosas que solo se aprenden caminando, hay fortalezas que solo se desarrollan resistiendo, hay fe que solo madura esperando. La Biblia nos muestra que Dios no siempre libra a sus hijos del proceso, pero nunca los abandona dentro de él. José tuvo sueños claros, pero la respuesta no llegó como cumplimiento inmediato. Llegó como un largo proceso de traición, de injusticia, de espera. Y sin embargo, cada etapa era parte de la respuesta. David fue ungido como rey, pero no subió al trono de inmediato. Pasó por persecuciones, huida y soledad. Ese tiempo no fue ausencia de Dios, fue formación. Si Dios hubiera respondido solo con el resultado final, ellos no habrían estado preparados para sostenerlo. Por eso, cuando estás en un proceso largo, no pienses que Dios no respondió. Piensa que Dios está respondiendo de una manera más profunda. El proceso no es un castigo, es una escuela. En el proceso Dios trabaja cosas que no se corrigen con una respuesta rápida. Trabaja el carácter, trabaja la paciencia, trabaja la dependencia, trabaja la humildad, trabaja la confianza. Y todo eso no se forma de la noche a la mañana. Muchas veces, Dios responde a tu oración no quitándote el peso, sino fortaleciendo tus hombros, no cerrando el camino difícil, sino enseñándote a caminarlo con Él. Y aunque eso no es lo que esperabas, es exactamente lo que necesitas. El proceso también revela qué tipo de relación tienes con Dios. Si solo lo buscas por las respuestas rápidas, el proceso te frustrará, pero si lo buscas por quién Él es, el proceso te acercará.
porque en el proceso aprendes a conocer a Dios no como solucionador inmediato, sino como compañero fiel, y esa revelación transforma la fe. Cuando entiendes que el proceso es respuesta, dejas de medir a Dios por la velocidad y comienzas a confiar en su sabiduría. Dejas de preguntarte solo cuándo terminará y comienzas a preguntarte qué está formando Dios en mí aquí. Esa pregunta cambia la perspectiva, porque te saca del rol de víctima y te coloca en el rol de aprendiz. No aprendiz del dolor, sino aprendiz de Dios. Hay procesos que parecen innecesarios hasta que miras atrás, y entonces entiendes que cada paso tenía sentido, que cada demora evitó un daño, que cada espera fortaleció algo débil, que cada silencio preparó el terreno. Dios no improvisa con tu vida. Nada de lo que estás atravesando es inútil para Él. Aun los procesos que no entiendes, Dios los usa para bien. El proceso también es respuesta, porque te enseña a descansar sin depender de resultados inmediatos. Te enseña a confiar cuando no hay certezas visibles. Te enseña a caminar cuando no hay garantías. Y esa fe es mucho más fuerte que una fe basada solo en resultados rápidos. Porque el día que vuelvan a venir pruebas, ya no dependerás de emociones pasajeras, sino de convicciones profundas. Tal vez hoy estás cansado del proceso, cansado de esperar, cansado de no ver cambios, y es válido sentirse así. Pero no confundas cansancio con abandono. No confundas proceso con rechazo. Dios no te dejó en el camino, te está acompañando en él, y mientras avanzas, aunque no lo notes, estás siendo transformado. Tu fe ya no es la misma, tu mirada es más profunda, tu corazón es más sensible, tu dependencia de Dios es mayor. Eso no ocurre por casualidad, ocurre porque el proceso está haciendo su obra. La Biblia dice que Dios completa la buena obra que comenzó en ti. No la abandona a la mitad, no la deja inconclusa, y muchas veces esa obra no se completa en un momento, sino en un proceso que duele, pero que forma, un proceso que cansa, pero que fortalece, un proceso que confunde, pero que prepara. Si hoy estás en medio de uno, no te rindas, no porque todo vaya a cambiar mañana, sino porque Dios sigue trabajando hoy. Y aunque ahora no lo entiendas, un día mirarás atrás y dirás con claridad: Dios sí respondió, solo que lo hizo a través del proceso. Y esa respuesta, aunque haya tomado tiempo, habrá valido la pena, porque no solo resolvió algo externo, sino que transformó algo eterno dentro de ti. Lo séptimo es reconocer, cuando tu fe se siente débil, pero sigue viva. Hay momentos en los que la fe no se siente fuerte, no se siente firme, no se siente segura. Hay temporadas en las que la fe no levanta la voz, no proclama con entusiasmo, no se expresa con seguridad, simplemente permanece. Y para muchos creyentes, eso se siente como un fracaso, porque hemos aprendido a asociar la fe con fuerza constante, con certeza absoluta, con convicción inquebrantable. Pero la fe bíblica no siempre se manifiesta así. Hay una fe que grita, y hay una fe que susurra, hay una fe que avanza con pasos firmes, y hay una fe que apenas se sostiene, pero sigue ahí. Y esa fe también es real. Cuando tu fe se siente débil, no significa que esté muerta, significa que está cansada. Y una fe cansada no necesita reproche, necesita cuidado. La Biblia nunca dice que la fe verdadera nunca flaquea, dice que la fe verdadera permanece. Jesús mismo habló de una fe, tan pequeña como un grano de mostaza. No habló de una fe enorme, sino de una fe viva. Porque el poder de la fe no está en su tamaño, sino en su autenticidad. Una fe débil pero sincera tiene más valor que una fe fuerte pero fingida. Cuando tu fe se siente débil, a menudo es porque ha pasado por mucho, ha esperado demasiado, ha atravesado silencios prolongados, ha cargado preguntas sin respuesta, ha seguido creyendo aun cuando no veía señales claras. Eso no es poca fe, eso es fe probada. Hay personas que abandonan la fe cuando ya no se sienten fuertes, no porque dejaron de creer, sino porque se cansaron de luchar con la culpa de no sentirse como antes. Pero Dios no te pide que te sientas fuerte todo el tiempo, te pide que no te sueltes de Él. La fe viva no siempre se siente poderosa. A veces se siente frágil, a veces se siente insegura,
A veces se siente cansada. Pero sigue buscando a Dios, sigue orando aunque sea poco, sigue acercándose aunque sea en silencio. Eso es fe viva. La fe muerta se aleja, la fe viva permanece. Tal vez hoy tu fe no se siente como antes. Tal vez ya no oras con la misma intensidad. Tal vez ya no sientes la misma emoción al leer la palabra. Tal vez dudas más. Tal vez te preguntas más. Eso no significa que perdiste la fe. Significa que estás en una etapa diferente. Una etapa donde la fe deja de depender de emociones y empieza a apoyarse en convicciones. Porque la fe que solo vive de emociones se apaga cuando las emociones se van. Pero la fe que aprende a sostenerse en la fidelidad de Dios permanece incluso en la sequedad. La Biblia nos muestra que Dios no apaga la mecha que humea, no rompe la caña cascada. Eso significa que Dios cuida la fe débil, no la desprecia, no la acelera, no la juzga, la protege. Dios no te ama menos porque tu fe se sienta frágil hoy, no se decepciona porque no te sientas como antes, no se aleja porque estás cansado. Al contrario, Dios suele acercarse más cuando la fe se siente débil, porque sabe que ahí es donde más lo necesitas. Cuando tu fe se siente débil, no intentes forzarla, no te exijas sentir lo que no sientes, no te compares con otras etapas de tu vida espiritual, permite que tu fe descanse. La fe también necesita descanso, no descanso de Dios, sino descanso en Dios. Descansar en Dios no es dejar de creer, es dejar de luchar solo. Es decir, Señor, no tengo la fe que quisiera, pero tengo la fe que tengo, y te la entrego, y Dios recibe eso. Porque Dios no trabaja solo con la fe fuerte, trabaja con la fe real. Hay momentos en los que la fe no te impulsa a avanzar, solo te impide rendirte, y eso es suficiente. Si hoy sigues aquí, sigues buscando, sigues escuchando este mensaje, aunque tu fe se sienta débil, eso ya es una señal clara. Tu fe sigue viva. Tal vez no grita, tal vez no se nota, tal vez no se siente, pero sigue respirando. Y una fe viva, aunque débil, es terreno fértil para que Dios obre. Porque Dios no construye sobre la perfección, construye sobre la sinceridad. Y cuando entregas tu fe cansada a Dios, Él la fortalece a su tiempo, no con presión, no con reproche, sino con gracia. Recuerda esto hoy, no estás fallando porque tu fe se sienta débil, estás atravesando un proceso. Y mientras sigas acercándote a Dios, aunque sea con pasos pequeños, tu fe no está perdiendo la vida. Está aprendiendo a confiar de una manera más profunda. Sigue adelante. Sigue creyendo como puedas. Sigue permaneciendo. Porque una fe que permanece, aunque débil, es una fe que Dios honra. Y esa fe, en el tiempo correcto, volverá a encontrar descanso, fortaleza y claridad. Ahora te invito a hacer una pausa. No para pensar más, sino para soltar. Deja por un momento las preguntas que te han acompañado, las preocupaciones que pesan en tu corazón, las respuestas que aún no llegan. No necesitas decir nada perfecto, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas abrir tu corazón tal como está ahora. Este es un momento para descansar, para dejar de luchar, para permitir que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Respira con calma, permanece aquí. Vamos a entrar juntos en un tiempo de oración, no para exigir respuestas, sino para confiar, para entregarnos y para descansar en la fidelidad de Dios. Dios mío, hoy me acerco a ti sin máscaras. No vengo fuerte, no vengo seguro, no vengo con respuestas claras. Vengo tal como estoy, y desde lo más profundo de mi corazón te digo, Dios, aquí sigo, aun cuando no entiendo el silencio. Aquí sigo, aun cuando he orado muchas veces y no he visto cambios visibles. Aquí sigo, aun cuando mi fe se siente cansada y mis fuerzas parecen agotadas. Señor, tú conoces mis pensamientos, conoces las preguntas que no he sabido expresar, conoces el dolor que he guardado en silencio, conoces el peso que he cargado solo cuando sentía que no había respuestas. Hoy no vengo a exigirte explicaciones, vengo a entregarte mi cansancio, vengo a dejar en tus manos todo lo que me supera. Dios, aquí sigo aunque a veces dude, aquí sigo aunque mi fe no se sienta fuerte, aquí sigo porque aún con preguntas mi corazón sigue buscándote.
Te entrego mis miedos, te entrego la ansiedad que aparece en la espera, te entrego la sensación de abandono que a veces invade mi mente. Hoy decido creer que tu silencio no es ausencia. Decido confiar en que sigues obrando aunque yo no lo vea. Señor, enséñame a descansar en ti sin necesitar respuestas inmediatas. Enséñame a confiar no en lo que siento, sino en lo que tú prometiste. Tu palabra dice que nunca abandonas a los que amas, y hoy me aferro a esa verdad, aunque mis emociones digan otra cosa. Dios, aquí sigo, no porque sea fuerte, sino porque tú me sostienes. No porque entienda el proceso, sino porque confío en tu fidelidad. Toma mi fe cansada y cuídala con ternura. No la apagues, no la apresures, fortalécela a tu tiempo. Renueva mi interior. Trae paz a mi mente inquieta. Trae descanso a mi corazón cargado. Trae claridad en medio de la confusión. Señor, si hoy no puedes cambiar mis circunstancias, cambia mi manera de enfrentarlas. Si hoy no llega la respuesta que espero, dame la paz que necesito para seguir esperando. Hoy declaro con humildad, no estoy solo, no he sido olvidado, no he quedado fuera de tu cuidado. Aunque no sienta tu voz, tú sigues aquí. Aunque no vea tu mano, tú sigues obrando. Dios, aquí sigo, con lo poco que tengo, con la fe que me queda, con el corazón abierto. Y desde este lugar de entrega, decido descansar en ti, decido confiar en tu tiempo, decido creer que tú completarás la obra que comenzaste en mi vida. Gracias por no soltarme cuando yo he sentido soltarme por dentro. Gracias por permanecer fiel, incluso en mis días de debilidad. Hoy me quedo en tu presencia, sin prisas, sin exigencias, solo confiando. Dios, aquí sigo, y sé que mientras yo permanezca en ti, tú seguirás obrando a mi favor. Amén. Quédate un momento más en esta quietud, no para pensar, sino para confiar. Tal vez no tienes todas las respuestas, pero tienes algo más fuerte, la certeza de que Dios no te ha olvidado. Aunque hoy no lo veas, Él sigue obrando en silencio, cuidando cada detalle de tu camino. Camina con calma, Dios va contigo, y mientras tú confías, Él sigue trabajando a tu favor.